Información de salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, un día más. Un día más y un día más complicado. Volvemos a los territorios palestinos, Mar, y empezamos repasando los ataques a la salud el 7 de octubre. Sí, son las cifras que recoge la Organización Mundial de la Salud, que aquí actualizamos pues casi que semanalmente o incluso menos, sobre los ataques a la salud, que recordemos son ataques a la infraestructura, a las personas, a los vehículos que deben prestar atención sanitaria. Desde el 7 de octubre, cuando empezaron estos bombardeos de Israel sobre Gaza como retaliación a la incursión de Hamás ese día, se han registrado 200 ataques sobre la salud. De esos, 82 han sido en la Franja de Gaza, pero 118 han sido en Cisjordania, otro territorio palestino, y en Jerusalén este, por cierto, que también está recibiendo estos impactos de la retaliación israelí, a pesar de que Hamás no gobierna ese territorio. Los ataques en total han dejado 492 muertos, de los cuales 16 eran trabajadores de la salud que estaban en servicio en ese momento ejerciendo su labor. La inmensa mayoría de esta cifra es en Gaza. 387 heridos, también 45 trabajadores de la salud en servicio, y además de eso pues también se habla de un centenar de ambulancias afectadas por haber sido detenidas, por haber recibido uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas israelíes o haber tenido un acceso obstruido. Recordemos que según el derecho internacional humanitario, cualquier ataque a la salud se puede considerar un crimen de guerra, aunque pues el gobierno israelí lo que está diciendo es que muchos de estos hospitales en Gaza también albergan, digamos, pues personas de Hamás o pues personas armadas, sí, digamos, que atentan también contra Israel. Bueno, uno de estos ataques fue el martes contra el único hospital oncológico de la Franja de Gaza. Esto es gravísimo, Mar. Sí, lo hemos venido explicando estos dos últimos días. El martes recibió un ataque en el hospital que se llama el Hospital de la Amistad Turco-Palestina. Por suerte, ese ataque no dejó heridos en ese momento porque los pacientes estaban refugiados en las plantas bajas. Pero es que casi que lo peor es, como hemos venido diciendo también, que ayer se anunció que se había quedado sin funcionamiento, ¿no? Sobre todo por falta de combustible después de muchos días trabajando al límite y obligando también a los médicos a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre quién se prioriza y qué pacientes no se priorizan, ¿no? Esto deja, por supuesto, a merced prácticamente del destino a muchos pacientes de cáncer oncológicos de la franja, ¿no? Nosotros buscamos una rueda de prensa emitida por Al Jazeera de los directores del hospital, pero la verdad es que no la pudimos encontrar, en un ejemplo también de lo complicado que es a veces encontrar este acceso a las fuentes que están en Gaza, pues por el bloqueo, sobre todo tecnológico y de comunicaciones que hay allí. A falta de eso, escuchamos la condena del director de la Organización Mundial de la Salud. No hay palabras para describir nuestra preocupación por los pacientes que acaban de perder su única posibilidad de recibir tratamientos contra el cáncer que les salven la vida o recibir cuidados paliativos. Insisto, hoy pido acceso para la ayuda médica y de combustible ahora. Cuanto más esperemos, más ponemos en riesgo estas frágiles vidas. En Gaza se calcula que hay miles de pacientes con cáncer. Sí, se calcula que son unos 9.000 los pacientes que viven con cáncer en la Franja de Gaza. Eso también recogiendo cifras de la OMS en los territorios palestinos ocupados. Son 2.000 los diagnósticos que se hacen anualmente de cualquier tipo de cáncer en la Franja de Gaza. Y una cifra que es casi más escalofriante también, son 33 los pacientes que cada día se refieren normalmente, no antes de este momento, de esta escalada, se referían a recibir tratamientos oncológicos que ni siquiera podían recibir en este hospital de la Amistad Turco-Palestina. Se tenían que trasladar a otros territorios palestinos como Jerusalén Este o como Cisjordania para recibir estos tratamientos. Es algo que ya hemos explicado también que era difícil, ¿no? Siempre es difícil encontrar los permisos para poder recibir tratamiento. Eso retrasa los tratamientos, pone en riesgo la vida o deja progresar más la enfermedad, sobre todo en el caso de cáncer. Pero pues si ya era difícil antes, sabemos que ahora es absolutamente imposible. Turquía, por cierto, como explicábamos también, se ha ofrecido a recibir los pacientes oncológicos, pero sabemos que eso también sin permisos y en la situación actual en este momento, logísticamente puede ser muy difícil. No olvidemos tampoco, Omar, que el Hospital Oncológico de Gaza fue clave también en la lucha contra el COVID-19.
Sí, de hecho, el hospital se empezó a construir pues a principios de la década del 2010, pero se abrió con motivo del COVID-19, de la emergencia sanitaria. Es un hospital que construyó TICA, que es la agencia de cooperación turca, y que tiene 33.000 metros cuadrados. Esos son como 3 campos de fútbol grandes, más o menos, haciendo una equivalencia. Es decir, es un hospital muy grande, tiene 8 bloques interconectados, tiene 4 quirófanos, 180 habitaciones, como decíamos, uno de los más grandes y más equipados, que ahora pues recibe, como decíamos, todos los pacientes oncológicos de la Franja de Gaza. Pero eso no fue así siempre. Estuvo inactivo durante 3 años, desde el 2017, que finalizó su construcción, hasta el 2020, por disputas políticas sobre quién lo iba a manejar, si la autoridad palestina o el Ministerio de Salud de Gaza, que está, como decíamos, pues debajo del brazo político de Hamás, ¿no? Y lo que sucedió fue que, ante la urgencia del COVID-19, el Parlamento turco aprobó pasarlo a una gestión mixta entre la Universidad Islámica de Gaza y el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Por lo tanto, como decíamos, del brazo político de Hamás. Desarrolló unas funciones básicas contra el COVID-19. Fue realmente un hospital de primera línea en esas cuarentenas y en ese momento de dificultades. Y algo que también nos sirve para recordar, ¿no?, que ya no es solo que en este momento los pacientes oncológicos de Gaza se queden sin tratamiento, sino que un hospital que es básico para responder a emergencias sanitarias en la Franja de Gaza no está funcionando, tendrá problemas de infraestructura en el futuro, probablemente se tendrá que reconstruir también. Entonces, bueno, recordemos eso, ¿no?, que un hospital al final es un punto clave para salvaguardar la vida y la salud de muchísimas personas, y de cara al futuro estos bombardeos israelíes solo hacen que ponerlo más difícil. Pues Mar, muchísimas gracias por este resumen que nos hace. Volvemos mañana. Aquí la espero.